Buenas, pues hoy vamos a hacer cocina tradicional. Vamos a dejar que la de Thermomix descanse y vamos a ir a los fogones. Y voy a hacer unas albóndigas que yo las llamo albóndigas de la abuela porque era como las hacía mi abuela. Mi abuela falleció hace algunos años ya, pero falleció con 106 años. Y a los 102, 103, 104 seguía haciendo de cocinar. No hacía muchas cosas, pero tenía varias cositas que ya las hacía normalmente. Y una de esas cosas eran las albóndigas. Entonces yo, un poco en homenaje a ella, vamos a hacer las albóndigas como las hacía ella. No sé si son de la manera tradicional o no, pero más o menos es una mezcla de tradicional y de su cosecha. Bueno, pues hay muchos ingredientes, pero es porque tengo mezclado los de la salsa con los de hacer la carne de las albóndigas. Entonces empezamos con los de la carne, con lo que hay que echarle a la carne, y luego hacemos lo de la salsa. De todas maneras, en el blog y abajo os dejo escritas los ingredientes para que no os perdáis. Entonces, yo tengo aquí carne de cerdo y de ternera. A mí me gusta mezclada porque como una es más seca y la otra es más jugosa, la mezcla a mí me gusta. Yo casi siempre la utilizo para todo mezclada, pero se puede utilizar sola, de ternera o de cerdo. Entonces yo tengo aquí 1 kilo de carne mixta. Entonces a la carne la vamos a aliñar con ajo, perejil, con este pan que tengo aquí, que lo tengo hidratándolo porque era un pan de antes de ayer o un poquito duro. Entonces lo tengo hidratando y lo he hidratado con agua caliente con una pastilla de ave creme, que luego ya se va a mezclar aquí. Y un poquito de sal y ya está. Con eso hacemos la carne de las albóndigas para hacer luego ya las albóndigas. Y después haremos una salsa que la vamos a hacer con cebolla, zanahoria, también perejil, también ajo, un poquito de harina, pimentón, tomate natural, vino blanco y sal, por supuesto, sal para todo. Y bueno, lo mejor es que yo lo vaya haciendo y así yo creo que se os va a quedar mejor, porque es mucho lío de ingredientes que luego la verdad no tienen ningún problema. La zanahoria y la cebolla, como las veis, las tengo así porque es que yo las tengo congeladas. Entonces también para adelantar, para no tener que estar picando, porque si no esto sería eterno. Pero vosotros la podéis hacer normal. Os pongo las cantidades exactas en la receta. Vamos a ir entonces, lo primero de todo, preparando la carne para luego hacer las albóndigas. Entonces, le vamos a ir echando los ingredientes que necesita. Hay que echarle, pues para esta cantidad de carne, yo creo que hay que echarle como unos 2 o 3 ajos. Yo tengo este aparatito, que bueno, son adelantos de la cocina, que es un machacador de ajos, entonces es mucho más fácil. Como veis, se mete el ajo. Entonces, bueno, pues eso, como un par de ajos o quizá 3 para la cantidad de carne que yo tengo, que ya os he dicho que es 1 kilo de carne. Por otro lado, tenemos que echarle perejil. Vamos a coger un puñadito
y hacemos una bolita. Y lo cortamos pequeñito. Le echamos también el pan, que ya os digo, lo he puesto con un agua un poco calentita y con una pastilla de Becquerel, como una especie de un caldito. Y eso se lo echamos también. Yo he puesto un poco y más o menos, pues vamos mirando la cantidad de pan. Y le echamos un huevo. Un huevo entero, tal cual. Que me parece que antes en los ingredientes no lo había. Y esto lo empezamos a mover, a unir. Vamos juntando todo, moviendo bien para que se mezclen todos los ingredientes. Nos falta un poquito de sal, como una cucharadita de postre, una cosa así, o un poquito más. Luego se puede probar y si quedan sosas, pues de todas maneras también hay que tener en cuenta que luego después van con la salsa y la salsa lleva también su sal, entonces no hay que pasarse mucho en la carne para que luego no nos queden imposibles de comer. Entonces, bueno, pues eso, vamos a ir mezclándolo bien. Cuando lo tengamos bien mezclado, volvemos. Bueno, pues ya, como veis, lo hemos mezclado ya todo muy bien mezcladito, muy bien integrado todo. Y ahora vamos a hacer las albóndigas. Las albóndigas, pues el tamaño que vosotros queráis. Mi abuela en concreto las hacía muy chiquininas. De hecho, ella las llamaba albondiguillas, no las llamaba albóndigas. Yo las voy a hacer un tamaño mediano, ni las grandes ni las chiquininas de mi abuela. Pero ya os digo que eso sí que es un poco al gusto de cada uno. Entonces, para hacerlas, pues ya sabéis cómo se hacen. Se coge un poquito de carne, que esto no creo que tenga mucho, y con la mano se hace una bolita. Yo tengo otro truco también de mi abuela, que es, ¿veis? Esto que hay aquí es un poquito de aceite. Entonces ella lo que hacía es que se untaba los dedos en aceite para que no se pegara la albóndiga a las manos, la carne de las albóndigas a las manos. Hay gente que lo que hace es ponerle harina. Bueno, también, para que no se te pegue. Yo, como estoy haciendo las de mi abuela, pues hago como hacía mi abuela. Un poquito de carne y una bolita. Ya os digo que cada uno al tamaño que quiera. Cuando ya veis que la carne se vuelve otra vez a pegar, pues volvemos al aceite, untas un poquito los dedos y hacemos la bolita redonda. Y así hasta terminar toda la cantidad de carne. Bueno, he hecho las albóndigas y he ido adelantando trabajo y he rebozado ya las albóndigas, pero me he dejado unas cuantitas para que veáis cómo lo hago. Yo he hecho en un vaso harina, meto la albóndiga y le doy unos golpecitos, como veis. Con esto, pues ni me mancho las manos de harina y además consigo una cosa que a mí me viene bien para lo que yo quiero hacer, que es que la albóndiga, se quede con el mínimo de harina posible, porque lo que yo no quiero es que estén muy llenas de harina, porque si no luego después me van a engordar mucho la salsa. Entonces, como veis, es meter la albóndiga en un vaso, igual de pequeño que grande, como queráis, con un poquito de harina, darle unos golpecitos y... Bueno, pues ahora vamos a freírlas. Entonces hay que echar a la sartén
un poquito de aceite. Encendemos y dejamos que se caliente. Bueno, está el aceite calentito y los vamos echando. Las tenemos que freír para sellarlas, para que luego cuando las unamos a la salsa y se terminen ya de cocinar estén selladitas y que no... Voy a meter alguna más, porque si no nos eternizamos friendo. Bueno, como veis están doraditas, entonces ahora lo que hacemos es que las sacamos, las escurrimos del aceite y las sacamos a la cazuela donde luego haremos el resto del guiso una vez que también tengamos lista la salsa. Bueno, hemos terminado, las he sacado, le he quitado un poquito de aceite, no mucho, pero me parecía que había demasiado y luego si no se nos queda muy aceitosa la salsa. Y ahora pues vamos a ir echando en el mismo aceite donde hemos frito las albóndigas, vamos a ir echando la cebolla, que esta es pues como media cebolla de las grandes, y como veis está tostadito de la harina de freír las albóndigas, que eso nos va a hacer que luego la salsa engorde un poquito. Las zanahorias, lo mismo, las echamos y echamos el perejil, ya lo que vosotros queráis, un poquito, no mucho porque también las albóndigas llevan, y entonces vamos a dejarlo que se poche un poquito. Le voy a echar un poquito de sal y mientras se pocha tengo en el mortero las almendras, los ajos y un poco de sal y lo vamos a machacar, siempre con un ojo en la sartén para que no se nos quemen las cosas que estamos haciendo. De vez en cuando le damos unas vueltitas a esto que no se nos queme, con el fuego por supuesto a medias. Pensaréis que con estas zanahorias tan grandes la salsa va a quedar regular, pero es que luego la vamos a pasar por la turmis, ¿eh? Bueno, cuando ya tenemos un poco blandita la cebolla y la zanahoria, echamos el tomate. Son como unos 200 gramos de tomate natural triturado, ¿eh? Lo movemos bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es echarle la picada de las almendras y los ajos. Las almendras he puesto como un par de puñaditos, no exactamente, no os digo cuántas, pero vamos, también es un poco a gusto del consumidor. Y ajos he puesto 2. Más que nada porque pensando que también las albóndigas llevan su ajo y entonces si no... Ahora le echamos un vasito, como veis no es muy grande, es pequeño, es un poquito más grande que el chupito, de vino blanco. Movemos todo bien, mezcladito, y lo dejamos un poquito que evapore el alcohol. Le vamos a echar un poquito de pimentón, siempre al final, porque como ya sabéis el pimentón enseguida se quema, y entonces hay que echarlo al final, cuando ya estemos a punto de terminar, para que no esté mucho tiempo
mezclamos bien. Y ahora lo voy a probar porque yo creo que está perfecto. No le voy a echar. Quizá sí que le noto una cosita y es un pelín ácido del tomate, pero esto se soluciona muy fácil echándole un poquito de azúcar. Vamos a ver. Esta salsa, así tal cual, ya podría ser la salsa, echándole un poco de agua, ya podría ser la salsa de las albóndigas. Lo que pasa que, bueno, pues que tiene los tropezones grandes, hay trocitos de almendra, ahí están las zanahorias grandes, entonces yo la voy a pasar por la batidora. La voy a meter en el vaso y la voy a pasar. A quien le guste así, nada más tiene que echársela a las albóndigas y echarle un poco de agua hasta que cubran y ya está. Y así, tal cual, se puede comer, pero yo la voy a pasar. Entonces lo que vamos a hacer es que tal cual está así, la vamos al vaso de la batidora. La vamos batiendo. Ojo. Este agua que tengo aquí es la que antes utilicé para ablandar el pan, que como lleva la pastilla de caldo, he pensado que puede ser buena para echar un poco más de agua. Y entonces, bueno, pues ahora vamos a ir echándole un poquito de agua y seguimos batiendo. Seguimos mezclando. Hay gente que tampoco le gusta esta textura y la pasa por un chino. Bueno, pues una vez que la tenemos así, la echamos sobre las albóndigas. No asustarse que aunque esté esta pasta así, ahora le vamos a echar agua. Ya hemos echado lo que hemos batido y ahora le vamos a echar agua, que se le he echado aquí para rebañar. Otro poquito más de agua. Y ya mezclamos bien. Volvemos a probar porque ahora al echarle el agua no tenemos ni idea de cómo nos puede haber quedado. No está mal. Quizá a lo mejor un poquitín le falta de sal. A ver qué nos meten eso. Pero no se la voy a echar ahora, se la voy a echar luego. En esta salsa lo que te encuentras, al no haberla pasado por el chino, encuentras los trocitos de almendra. Al probar la salsa me he dado cuenta. A mí particularmente me gusta así. Al que no le guste ya sabe, lo pasa por un chino y entonces la deja fina, fina, fina. Y ahora ya lo que hacemos es que la tapamos. La voy a subir un poquito porque la tenía, pero no mucho más. Y la dejamos cocer entre 10-12 minutos. Cuando termine, vuelvo. Bueno, pues como veis ya están terminadas. Las hemos dejado cocer alrededor de 12-15 minutos. Exactamente no lo sé porque me he entretenido haciendo un arroz de acompañamiento, pero bueno, 12 minutos. En 12 minutos están. Como veis, tienen la salsa gordita, pero por lo que os comenté antes de que yo no la he pasado por el chino. Si la pasáis por el chino se queda una salsa fina, fina. Voy a ir a emplatarla y os enseño el resultado final. Bueno, pues aquí las tenemos emplatadas. Nosotros hemos hecho un arroz blanco sencillo. Yo lo hago en la olla express y en 5 o 6 minutos lo tengo terminado. Y lo vamos a acompañar
con un vino tinto que, como os dije antes, estas albóndigas eran en homenaje a mi abuela. Mi abuela pertenece a una zona de Salamanca que son las Arribes del Duero. Y entonces este vino es un vino precisamente con denominación de origen Las Arribes y es un vino de la Fregeneda. Entonces, hoy el completo es las albóndigas de mi abuela con el vino de Las Arribes del Duero. Es un vino que se llama Dona Loba y está hecho por unos chicos emprendedores de mi pueblo, La Fregeneda, en Salamanca. Espero que os guste y ya me contaréis.